Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas. María Paz Acevedo de la Unidad de Comunicaciones y en esta oportunidad vamos a estar conversando con uno de nuestros abogados. Él es Cristian Barría, es abogado de nuestra Oficina de Defensa Laboral de Puente Alto, acá en la región metropolitana, y con él vamos a estar conversando acerca de un tema que afecta mayoritariamente a las mujeres y corresponde al acoso sexual en el mundo laboral. Así que le vamos a ver desde ya si se encuentra aquí para hacerle la invitación. Aún no veo a Cristian que se haya unido a nuestra transmisión. Saludo desde ya a quienes se unieron a esta transmisión en vivo. Les agradezco como siempre estar súper atentos a todo lo que estamos haciendo en estas instancias que nos permite la tecnología, ¿cierto? Que es posibilidad de comunicarnos a través de estos medios, en este caso a través de nuestro canal de Instagram. Vamos a ver entonces si ya está Cristian para invitarle. No lo veo aún en condiciones de poder invitarlo. Mientras tanto, les recuerdo que nuestros centros de atención, incluidas nuestras oficinas de defensa laboral, se encuentran cerradas a atención de público de manera presencial y tenemos abiertas y disponibles todas las posibilidades a través de los canales telemáticos. Me refiero al formulario de atención web que tenemos instalado en nuestra página institucional www.cajmetro.cl, donde ustedes acceden a un banner principal en la parte superior, hacen clic, se les despliega este formulario, llenan todos sus antecedentes. Esta consulta es canalizada por nuestra plataforma de atención no presencial, que la deriva a la oficina que corresponda, ya sea por la especialidad de la consulta o por la dirección de ustedes. Otra fórmula, dentro de nuestra página web tenemos también, junto con el formulario de atención, tenemos atención chat, donde ustedes se comunican con nosotros y nuestros operadores les responden y les pueden gestionar una hora también de atención a través de ese medio. El formulario le respondemos a través de correo electrónico y en el chat les podemos agendar una cita para que lo puedan tener contemplado ahí. De manera adicional, todos los días miércoles, desde las 9 hasta las 18 horas en horario continuado, tenemos atención telefónica a través de nuestro call center, el 600 712 3000. Ahí tienen la posibilidad también, quienes no puedan o quieran hacerlo a través de la página web, tienen la posibilidad de llamarnos todos los días miércoles, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Vamos a ver si ya está Cristian. Aún no lo veo. Voy a preguntar a Cristian si le sucedió algo o no para contactarlo. Un segundito, por favor. Estas son las cosas del en vivo. No he visto aún el mensaje, pero ya le escribí. Espero que se pueda comunicar con nosotros, que se pueda conectar a esta transmisión para poder invitarlo. Cristian me dice que sí, ya se encuentra con nosotros, así que le vamos a volver a revisar para invitarle. Mientras tanto les voy a dejar anotado acá
el tema que vamos a hablar el día de hoy. Ahora viene. Realizada la invitación, entonces en cualquier momento ya Cristian va a estar con nosotros acá. Le envié nuevamente la invitación para ver si es que ahora sí le llega. Comentarles que estas conversaciones que hemos venido sosteniendo ya por más de un año y medio prácticamente, las alojamos todas en nuestro canal de YouTube, que es CAFmetro, es su nombre, CAFmetro en la página, en el portal, perdón, de YouTube, donde ustedes pueden revisarlas, pueden compartirlas con quienes ustedes estimen conveniente. Me dice Cristian que no puedes ingresar. Te estoy mandando nuevamente la invitación. Ahí estás. ¿Sí? Sí. Por fin. Sí. ¿Cómo estás, Cristian? Gusto de verte. Bien. Igualmente, ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí, muy Qué bien, bueno. cuidándonos desde casita. Estamos todavía, Ajá. la pandemia que no nos quiere dejar, no quiere abandonarnos todavía, así que seguimos cuidándonos eh, y cuidando también a nuestros usuarios. Sí, hay que cuidarse todavía. Cristian, yo le explicaba a las personas que se conectaron con nosotros hace unos instantes que Ujú, tú eres abogado defensor de nuestra oficina de defensa laboral de Puente Alto, acá en la región metropolitana, ujú, y que vamos a estar conversando contigo de un tema que afecta a trabajadores y trabajadores, pero mayoritariamente, y tú me corriges, sucede más o se denuncia más en caso de mujeres, y tiene que ver con el acoso sexual laboral. Entonces, ujú. si tú nos puedas contar qué vamos a entender primero por el, por el acoso Por sexual, acoso. Ujú. características, ¿cierto? Y cómo podrían darse algunas conductas en torno al tema para que tengamos todos una base común. Sí. Bueno, hola a todos los que están conectados a esta transmisión en vivo. Eh, sí, me tocó un tema bien que es bien difícil, digamos, porque de las relaciones laborales, yo diría que hay ciertas enfermedades que se producen en las relaciones, en todas las relaciones laborales. Hay relaciones laborales, obviamente, que son sanas y otras que yo les digo que son enfermas. Y dentro de las enfermedades de las relaciones laborales están las enfermedades más graves, equivalables a un cáncer, digamos. Y ahí tenemos a los acosos. ¿Ya? El acoso en sí, como dije yo, es una enfermedad bien grave que hay que extirparlo desde raíz, ¿ah? Porque si no se vuelve a cometer los mismos errores, digamos. El acosador, si permanece el acosador al interior de la empresa y no se toman medidas, o a la acosadora, digamos, es muy probable que vuelva a cometer, digamos, la misma conducta. En materia laboral, el acoso sexual está regulado en nuestro Código del Trabajo en distintas normas, ¿ah? Tenemos el artículo 2, el artículo 5, tenemos el artículo 211A, es una causal de despido establecida en el artículo 160, es una causal también de despido indirecto, o como se conoce el despido, el autodespido, y también es fundamento para
tomar medidas o accionar mediante el procedimiento de tutela. El procedimiento de tutela, para que las personas me puedan, digamos, comprender de qué estoy hablando, consiste en un procedimiento donde tú buscas eh, el restablecimiento de un derecho constitucional consagrado que ha sido lesionado. ¿Ya? Eso es un procedimiento de tutela, que puede suceder que te lesionen un derecho constitucionalmente consagrado, digamos, al interior de tu trabajo. El, el artículo 2 del Código del Trabajo señala que todas las relaciones laborales siempre se tienen que fundamentar a través de un trato equiparable a la dignidad de la persona. ¿Ya? Y inmediatamente el mismo artículo 2 señala que es contrario a esa dignidad, digamos, las conductas de acoso sexual. Y el mismo artículo 2 define lo que hay que entender como conducta de acoso sexual, que es todos aquellos requerimientos de carácter sexual cometidos de forma indebida y por cualquier medio, y que no sean consentidos por la persona que los recibe, ¿ya? Y que tengan como objeto, digamos, perjudicar o amenazar su situación laboral o la oportunidad en el empleo, ¿ya? Acá, ya con esta definición, hay que despejar varias, digamos, dudas que se dan, digamos, coloquialmente. Mucha gente piensa que un acoso sexual laboral viene siendo únicamente una tocación, ¿ya? Porque hay que diferenciarlo del abuso sexual. El abuso sexual ya es un carácter de delito, digamos, es cuando ya se consuma el hecho, digamos. Acá el acoso sexual, efectivamente, toda la gente piensa que es un toqueteo malintencionado, digamos, pero no. La misma definición lo deja, le da un aspecto, un amplio abanico de posibilidades de cómo cometer la conducta. Pero siempre la característica es la connotación sexual y que esa conducta no sea consentida, ¿ya? Dentro de las conductas como en temas generales podemos señalar, por ejemplo, las propuestas verbales, los contactos físicos, la utilización insistente y reiterada de expresiones humillantes y siempre con connotación sexual, o expresiones fuera de lugar. También podemos englobar dentro de conductas de acoso sexual las conductas obscenas que tengan por objeto crear un ambiente hostil e intimidatorio para la víctima, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en estos como conductas de acoso, podemos agrupar, además del acoso sexual laboral, podemos tener un millón de acosos, de otros tipos de acosos, por ejemplo, el acoso sexista, el acoso por género. No solamente se da el acoso sexual cerradamente dentro de esas conductas, hay que analizar bien cómo ocurrieron los hechos y encajonarlo, digamos, en qué tipo de acoso estamos hablando. Pero en general, en estas cuatro conductas que acabo de señalar, se presenta el acoso sexual, ¿ya? Eh, el acoso sexual, como señalé, lo que provoca, digamos, es un ilícito que es pluriofensivo. ¿Qué es esto de la pluriofensidad? Es que tiende a lesionar no solo un derecho, digamos, constitucionalmente consagrado, sino que varios. Encontramos el derecho a la integridad física, encontramos el derecho a la integridad psíquica, tenemos el derecho a la honra, el derecho a la intimidad, el derecho a la no discriminación, que no son derechos, digamos, que están solamente en el Código del Trabajo, sino que son derechos que están consagrados constitucionalmente, y a esos derechos se les llaman los derechos fundamentales. ¿Mm? Es Digo, aclaratorio el concepto, porque como tú nos indicas, eh, así en términos muy generales y coloquiales, este toqueteo del que tú nos hablabas es precisamente cómo se enmarca o cómo uno puede llegar a, si es que no, afortunadamente no ha tenido este tipo de conducta en su contra, no ha sido víctima de acoso, es lo que se escucha o es lo que se comenta.
fíjate lo que le pasó a No, mi compañera, su jefe hizo no sé qué cosa, un compañero la tomó por acá y no sé cuánto, y como que te vas a la conducta física probablemente tal. Pero tú no estás claro. dando la aclaración de que el concepto es muchísimo más amplio y que no necesariamente llega a este espacio de cercanía cuerpo a cuerpo, sino que podría perfectamente ser a propósito de mensajes, de palabras, de discursos, de conversaciones en grupo quizás, y desde ahí también estarse provocando esta situación que claramente, como tú señalas, me encantó el concepto pluriofensivo, porque no Sí. a un aspecto de la persona, sino que muchos más, y qué bueno que la legislación lo contemple de esa manera. Sí, eso es efectivo lo que tú dices, porque en definitiva la definición que da el código de acoso sexual, digamos, no es una definición del porque sí y no encajona la conducta solo del toqueteo, porque dice que es una conducta indebida y ejercida por cualquier medio. Entonces ahí tenemos los correos electrónicos, los WhatsApp, tenemos los afiches al interior de la empresa para provocar este ambiente hostil, digamos, pero siempre la característica principal es que sea de connotación sexual, ¿ya? Ahí tenemos también, en materia de sociología, se habla también del chantaje sexual, eh, y que ese el acoso, yo me estoy escapando un poquito acá del esquema, pero es del chantaje sexual que habla más bien del proponer esta o requerir estos deseos como sexuales, digamos, por parte de alguien con el fin de obtenerlos, digamos, pero le promete algo. Por ejemplo, accede a esto, te aumento el sueldo. Accede a esto, te mejoro tu situación laboral. ¿Ya? Eso es un chantaje sexual. ¿Ya? Y vamos a ver, digamos, en medida que avance el tiempo, digamos, cuáles son las medidas que uno como trabajador puede obtener, porque en definitiva, generalmente el chantaje sexual lo aplica quien es un superior, porque es el que puede hacer eso, digamos, de prometerte eso, digamos, prometer eso. Claro. ¿Eh? De Entonces, ¿qué pasa? Que uno como trabajador puede decir no y te despiden inmediatamente, y ahí entramos, digamos, a lo que yo hablé al principio, que es la tutela, ¿ya? Que lo vamos a profundizar un poquito más adelante. ¿Ya? Eh, bueno, que hasta ahí creo estamos más o menos bien, se entiende más o menos a lo que voy. perfectamente. De hecho, si hay algo, Ya. nosotros ya hemos tenido este tipo de espacio, estas conversaciones, Sí, que yo soy preguntona, así que por ahora no te interrumpo tanto porque yo he ido entendiendo. Obviamente tenemos ya. la posibilidad de que las personas que nos siguen, si tienen alguna duda, nos escriban y les demos la pregunta también. Así que sigan nomás. Sí, no hay ningún problema. Bueno, luego tenemos cuál es la postura, digamos, que la legislación le impone al empleador, porque esto es algo súper importante, porque estamos hablando de algo que ocurre al interior de la empresa, digamos, al interior del lugar físico donde uno trabaja. La legislación le da un papel bien importante y bien activo al empleador. De partida, tenemos que tomar en consideración que el empleador es el que tiene o está obligado a resguardar la salud de los trabajadores, ¿ya? Eso por aplicación del 184 que habla de las enfermedades y accidentes profesionales, digamos, al interior de la empresa. Pero no solo por eso, sino que además la misma normativa del Código del Trabajo obliga al empleador a incorporar en su reglamento interno procedimientos de prevención, de resguardo y las medidas de sanción que se van a aplicar en caso de denuncias de acoso sexual. ¿Ya? Entonces, no Ahí solo, digamos, está obligado, nos dice que le corresponde al empleador. Y ahí yo quiero que nos detengamos, claro, porque incluso hiciste tú, nos adelantaste, pues nos dijiste que está en estas conductas de chantaje sexual, que es lo que tú nos dices abiertamente, es como, mira, no hay problema, yo te subo el sueldo, pero a cambio tú tienes que ahora hacer tal cosa, o permitirte así es. salir conmigo, etcétera.
Entonces sí, pues te empiezan a hacer este chantaje y por lo general le corresponde a la jefatura o a un grado del superior jerárquico Mm. eh, y tú nos señalas y aclaras que es el empleador quien por ley tiene responsabilidades frente a este tipo de conducta y cuando pasa que es el empleador, es tu jefe y es quien está cometiendo estos hechos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, me voy a detener un punto para, digamos, redondear el concepto de la obligación del empleador, es que, si bien es cierto, el empleador, la ley obliga a incorporar este procedimiento en el reglamento interno, pero la pregunta inmediatamente que hay que hacerse es qué pasa en esos lugares de trabajo en que la ley no obliga a tener el reglamento interno, porque el reglamento interno va de acuerdo a la cantidad de personas. Claro. Eso, eso también lo salva el Código del Trabajo porque señala en su artículo 211A, señala que todos los empleadores tienen que tener un procedimiento, digamos, en caso de denuncia por acoso sexual laboral. Y señala, digamos, cuáles son las características que tiene que tener este procedimiento, que es aplicable incluso al procedimiento que tiene que estar en el reglamento interno. Señala que debe estar por escrito, debe tener la característica de la bilateralidad. ¿Qué significa esto? Que todas las partes involucradas tienen que ser escuchadas. Y la otra característica es el de la confidencialidad. Es decir, tú no vas a andar haciendo publicidad de esto. O sea, la idea es que se mantenga el respeto, digamos, de todo lo que está sucediendo, y que lo sepan los menos posible, digamos, porque es algo que afecta, como dije en un principio, varias esferas, digamos, de nuestra personalidad, digamos, también la dignidad, la honra. Entonces, eh, el 211A lo que señala es que al existir una denuncia escrita, el empleador inmediatamente tiene que tomar medidas de resguardo. ¿Cuáles son esas medidas de resguardo? Por ejemplo, no las dice, pero estoy dando ejemplo, si es que los dos trabajadores afectados, tanto víctima o victimario, coinciden en la jornada laboral, separarlos de la jornada, separarlos del lugar de la faena, ¿ya? O romper todo contacto que puedan tener como compañeros de trabajo. Por ejemplo, puede suceder que tu par tengan que estar ustedes conectados permanentemente a través de un correo electrónico, pero ese par es el que te acosa. Entonces, el empleado lo que tiene que decir, bueno, no hay más relación entre ustedes dos, todo correo pasa por mí o pasa por tal persona, yo doy visto bueno y lo reenvío al otro compañero. Tiene que adoptar una serie de medidas. Luego, tiene que realizar una investigación que no puede durar más de 30 días. De los resultados de esa investigación tiene que adoptar las medidas o las sanciones que correspondan, ¿ya? Además de eso, la investigación, lo que resulte de la investigación, tiene que enviarlo con copia a la Inspección del Trabajo para que la Inspección del Trabajo también haga las observaciones del caso y recomiende las medidas a adoptar, ¿ya? Importante, y acá un tip para quienes son los empleadores. Acá tú no puedes despedir a una persona porque lo sancionaste por la investigación que se realizó. Acá tú tienes que despedir a la persona por la causal de acoso sexual, fundamentando esa causal en el proceso de investigación que se llevó a cabo siguiendo los protocolos establecidos en el reglamento interno. Esa es la diferencia, porque muchos empleadores despiden sin aplicar la causal, simplemente porque señala que hubo una investigación que arrojó que tal persona acosó sexualmente a un compañero de trabajo. Eso no es así, tiene que señalar la causal y el fundamento de esa causal es el proceso investigativo. ¿Ya? Ahora, la pregunta que tú me hacías, ¿qué se hace? ¿Qué se hace cuando tú te ves involucrado o involucrada, digamos, en una situación así? Uh-huh. Bueno, en primer lugar, siempre la denuncia es muy importante la denuncia. Siempre, aunque el empleador tenga un procedimiento para resguardar los derechos de los trabajadores en caso de acoso sexual, en caso de las denuncias de acoso sexual, tú siempre puedes optar también a hacer la denuncia directamente a la Inspección del Trabajo. ¿Ya? Tienes esa dualidad. En este ¿Ya? caso, la Si, víctima puede elegir. claro, siempre
tiene para elegir el procedimiento establecido por el empleador, que puede pasar que incluso ni lo tenga. Entonces, ahí necesariamente vas a ir a la inspección del trabajo. O puede que lo tenga, pero tú como trabajador no confías. Claro. Ya, porque, claro, porque puede ser que sea una empresa chiquita, digamos, muy chiquita, y que, digamos, quien lleve la investigación sea amigo de tal persona, entonces tú no terminas confiando en nadie. Entonces tú vas a la inspección del trabajo a interponer, digamos, y lo que activas tú en la inspección del trabajo a través de tu denuncia es una fiscalización. ¿Mm? Eso es lo que tú tienes que hacer, activar una fiscalización. Claro, yo me anticipaba y te decía en el escenario de que sea tu empleador y tu jefe quien te acosa, ¿cómo denuncias? ¿Dónde lo haces? Porque no le vas a ir a decir a tu propio jefe. Claro, está el procedimiento, si es que está regulado, ¿cierto? Porque cuentan con el reglamento interno, pero yo pienso, ¿a quién se determina en este tipo de acciones que sean parte a la jefatura? Probablemente Así hay es. recursos humanos, que igual depende de este mismo jefe, eh, Ujú. de, no sé, de prevención de riesgos o alguna asociación. Quizás por ahí puede ser que haya un Sí, poquito más de sindicato que quizás pueda dar una especie de seguridad de que la denuncia se va a tomar con seriedad y efectivamente se van a buscar todos los antecedentes para dirimir finalmente si hay o no acoso sexual en este caso que se está denunciando. Pero qué bueno que está la alternativa de ir y recurrir a, en este caso, la inspección del trabajo. sí, esa es una alternativa, yo creo que es la más usada, digamos. Es la más usada dentro, salvo quizás en empresas que son muy grandes, donde tienen los departamentos bien, digamos, bien separados y donde los dueños son estas grandes como sociedades, digamos, donde no hay tu empleador no es una persona como física, sino que más bien es tu superior, pero no tu empleador, digamos. ¿Me, Claro. me doy a entender? Entonces, claro, quizás ellos tienen sí un sistema más, digamos, avanzado en cuanto a esto. Ahora, importante también, antes de seguir y pasarme a lo otro que quería hablar, es cuál es la postura, la pregunta, cuál es la postura que uno como víctima tiene que tomar. Porque ha habido mucha, digamos, discusión respecto a eso. Hay colegas que defienden, digamos, cuando defienden a las empresas, digamos, señalan, no, pero es que la víctima no hizo nada. Ya, bueno, eso ya está súper, eso ya se despejó. Ya. El silencio no es una aceptación. El silencio no es una aceptación. ¿Por qué? Porque se entiende, digamos, que tú como persona puedes reaccionar de distintas formas ante un hecho que te afecta. ¿Ya? Y esto es además es un hecho ilícito, ¿ya? Que tiene no solo una repercusión en materia laboral, sino que también tiene repercusiones penales de delito, tiene repercusiones civiles, porque tú puedes después interponer quizás alguna indemnización reparatoria de perjuicios, digamos. ¿Ya? Entonces, y las personas pueden, digamos, hay un abanico de posibilidades de cómo puede responder una víctima. Y entre esas está el silencio, el no hacer nada. ¿Mm? Y el, Hay y, otros que, claro, se van a defender, pues, probablemente. ¿Ah? y el no hacer nada, en verdad, es como el permanecer en silencio no significa no hacer nada. Porque el no hacer nada implicaría, según entiendo, tú me corriges, Cristian, es no denunciar e irme, por ejemplo. Yo no Claro. denuncio y ya voy, renuncio a mi trabajo y ya. Eso sería el no haber hecho nada. eh, Sí, esa es una actitud de no hacer nada. es una actitud. Sí, Pero el silencio es una conducta esperable, ¿verdad? Sí, dentro de la personalidad de esa persona que está siendo acosada, que evidentemente no es lo que se espera en un trabajo ni en ninguna circunstancia, el tener este tipo de reacciones es esperable. Pero si esa así persona es. guarda silencio y no representa a sus compañeros, ni a su jefatura, ni nada, y simplemente va y concurre a denunciar, esa es su acción. Ya con eso está Así es. paren acá, no voy a seguir tolerando esta situación. Así es, eso es correcto. Eh, entonces, eso lo quise aclarar porque hasta un tiempo, digamos, se entendía que el silencio era una aceptación, digamos, como que toleraste eso, por lo tanto era culpa, digamos, de la víctima lo que estaba pasando. ¿Ya? Bueno,
Ahora, tú como trabajador, ¿qué puedes hacer? ¿Cuáles son las alternativas que te quedan, digamos? Tenemos tres posibilidades. Siempre está el ejercicio, como señalé, el acoso sexual al vulnerar, digamos, al lesionar derechos consagrados constitucionalmente, tienes el ejercicio de la acción de tutela. La acción de tutela se puede interponer en dos etapas, digamos, temporales de la relación laboral, estando vigente la relación laboral, y en este caso lo que va a buscar la acción de tutela es poner fin, digamos, a los actos de hostigamiento, eh, volver tus derechos al estado anterior, al estado de hostigamiento, y también, digamos, quizás obtener alguna indemnización por daño moral. Eso ya es un poco más discutible. Lo que pasa es que cuando se trata en el 485, que es todo el procedimiento de tutela, cuando trata, digamos, dicha acción, señala que tú puedes pedir otras indemnizaciones que procedan. No dice, digamos, la indemnización establecida en tal punto, no, dice las otras indemnizaciones que procedan. Entonces, con eso se va a entender, digamos, que está la posibilidad de demandar daño moral en sede laboral, ¿ya? Con tutela y estando, digamos, la relación laboral vigente, porque acá a ti no te han despedido. Claro. Pongámonos en qué caso, por ejemplo, en el caso de que resultó hubo una investigación por parte del empleado, ¿ya? Mire, me voy a poner, digamos, la otra cara. Ya. Se realizó la investigación. La investigación del empleador dice que yo cometí conductas de acoso sexual en contra de una compañera. Pero luego se logra obtener, digamos, o se resuelve, o se llega a probar de que todo lo que sucedió fue falso. Y en el intertanto, entre que me sancionan a mí como acosador y se sabe, digamos, que todo era falso, a mí mi empleador me aplicó medidas. Claro. Por ejemplo, no me despidió, pero sí me trasladó, me sancionó con porcentaje importante de la remuneración. El jus variandi, eso de andar cambiándolo de lado, de trabajo, de todo eso. ¿Yo qué voy a pedir? Voy a decir, oye, ¿sabes qué? Me vuelven a mi estado anterior. Resulta que mi honra resultó totalmente lesionada, porque acá está toda la prueba de que la investigación fue mal llevada, no se me entrevistó, no se vieron las cámaras, no sé, puede pasar cualquier cosa. Y además de eso, puedes tú solicitar, digamos, una reparación por daño moral, según mi punto de vista. Hay otros colegas que dicen que no. Es una interpretación que es bien sutil la que estoy dando ahí. Como todo Claro. buen abogado tiene una postura Sí, que podría ser sí. distinta de otro abogado. Así es. Bueno, luego de eso, la otra alternativa que tienes, o sea, estamos todavía hablando de la tutela, Sí. es al momento de que te despiden, y ahí entramos al artículo 489 que habla del despido, de la vulneración con ocasión del despido. Ya. Vamos al ejemplo que tratamos hace un rato atrás. Tu superior que te propone, digamos, un requerimiento sexual, uno se niega a ese requerimiento y te despide. ¿Ya? Entonces, tú tienes el derecho, digamos, a presentar una demanda, digamos, bajo este procedimiento de tutela, y lo que vas a buscar, digamos, es obtener medidas de mejoramiento de tus derechos, digamos, y además una indemnización adicional, digamos, que va entre 6 a 11 remuneraciones. ¿Ya? Lo otro que se puede, digamos, utilizar es el autodespido. Acá hay que tener ojo, o el despido indirecto, como se conoce técnicamente, o el autodespido, como se conoce, digamos, popularmente. Justo te iba a preguntar. Hay que tener ojo. Sí, es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Ya. Es lo mismo. Lo que pasa técnicamente se llama despido indirecto. Ya. Pero todos lo conocemos, digamos, fuera de la técnica, lo conocemos como autodespido. Perfecto. Puede suceder, a ver, ¿por qué se puede, quería decir el ojo ahí porque me ha pasado mucho que la gente piensa que se puede autodespedir por cualquier causal y eso no es así. Las causales de despido indirecto no son todas, son solo algunas.
Y entre ellas está la conducta de acoso. Siempre que sea el empleador el que incurra en esas conductas, porque esa es la gracia del despido indirecto, es cuando tu empleador incurre en esas causales, ¿ya? Entonces tú te puedes ahí, digamos, autodespedir, digamos. Eh, ¿Por qué? Porque como señalé hace un rato atrás, el fundamento de esto no solo es que esté en el 171, que es lo que regula, digamos, el despido indirecto, sino que además es la conducta de acoso sexual es una causal de despido, ¿ya? Y esa causal de despido está incorporada en las causales de despido indirecto, ¿ya? Pero ojo, ojo, porque acá, si se llega, el mismo 171 regula en caso de que tú invocaste, en el caso de que un trabajador invoca, digamos, un despido indirecto y resulta ser falso, el tribunal puede adoptar las medidas indemnizatorias a favor de quien salió perjudicado. Claro. ¿Ya? Acá, ¿y por qué recalco esto? Porque, y acá entramos, digamos, porque todo lo que acabo de hablar, todo es súper bonito, o sea, en el sentido de que sí, tenemos la acción, tenemos los derechos de ir a la inspección y todo eso, pero hay que probarlo. Y ahí volvemos a la triste realidad de, como se dice coloquialmente, ¿quién te va a prestar ropa para ser tu testigo? Si no tienes un WhatsApp, digamos, si no hay un correo, porque como señalé, la conducta de acoso sexual no implica solamente un toqueteo, puede ser incluso una mirada reiterativa, insistente, reiterada en el tiempo, que te moleste, que te cause un clima hostil. Entonces, ¿cómo tú pruebas eso? Eso es muy difícil de probar. Entonces, eh, yo siempre recomiendo acá que hay que buscar la mayor cantidad de pruebas. ¿Ya? Si la prueba es muy baja, lo más probable es que los casos no se tomen, salvo que vayas con un respaldo de la investigación efectuada por la Inspección del Trabajo. Cristian, y ahí en la instancia de la inspección, donde ellos hacen su investigación, esto es a nivel de entrevistas a la persona que se denuncia como víctima, a la persona que se denuncia como victimario, victimaria, me imagino que algún representante del empleador, y me surge, ¿se hacen entrevistas psicológicas a esta víctima? ¿Está No contemplado? sé si no sé si la Inspección del Trabajo, no está contemplado en la legislación, y no sé si la Inspección del Trabajo lo hace. Ya. Eh, lo que sí sé es que lo que hace la Inspección del Trabajo es hacer una entrevista a todos los trabajadores, no solo a los involucrados, es a todos. Porque ellos lo que tratan de averiguar, digamos, porque en el entendimiento, y que todos sabemos, digamos, que es una prueba que es muy difícil, digamos, entonces hacen una entrevista para así lograr obtener, digamos, una visión global de lo que está pasando al interior del departamento, de la empresa, de la faena, digamos. Ok. Entonces, por eso es para nosotros, los abogados laboralistas, es muy importante el respaldo de la inspección del trabajo, porque puedes tener más indicios de que existe una vulnerabilidad al momento de una investigación que esté bien hecha, digamos, y digamos, luce de que efectivamente ocurrió algo. ¿Ya? Entonces es muy importante eso, porque además los trabajadores, el empleador no puede impedir que los trabajadores sean entrevistados. Es más, si el empleador incurre en alguna represalia, y acá no estamos ya saliendo un poco del tema de conversación, pero si el empleador incurre en una represalia en contra de un trabajador que prestó un testimonio ante un ministro de fe de la Inspección del Trabajo, en el sentido de que lo despide, ¿ya? Ese trabajador puede también concurrir a tribunales a través de una demanda de tutela. No va a alegar solo despido injustificado, va a alegar demanda de tutela, es decir, te vulneraron un derecho. ¿Cuál es el derecho aquí? El derecho de indemnidad, ya que es cuando tú estás en un procedimiento administrativo y el empleador te despide por eso. ¿Ya? Eso es como en términos súper, lo estoy hablando así, súper resumido, o sea, ¿ya? Pero es más o menos para ponernos en el... pero es eso, acá siempre la prueba en tribunales, y eso ojalá, digamos, quienes estén escuchando este live
lo tengan súper claro, porque en definitiva esto es educación casi cívica, digamos. Eh, Ir a tribunales no significa que porque tú dices algo vas a ganar, porque resulta que la otra parte también va a decir algo. Tú tienes que decir algo y ese decir algo lo tienes que acompañar con algo de peso probatorio. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante, digamos, tener las pruebas fehacientes de eso. No son, las causas de acoso sexual no son fáciles, no son fáciles. Y uno puede entender muchas veces a la víctima, pero si no hay mucha prueba, de verdad que estamos con las manos un poco amarradas, porque como señalo, hay que tener las pruebas. ¿Ya? Hay que hacer una investigación, hay que ver qué hizo la víctima respecto, o qué hizo la empresa, digamos, si es que hay una investigación, si es que la víctima fue a la inspección del trabajo, cómo acogieron en la inspección del trabajo la solicitud. O sea, es una serie de medidas de revisiones documental, digamos, y también testimonial, digamos. Si es que tiene testigos, también se le entrevista a los testigos. Pero queda ahí, la Pero entonces queda con el informe tras la investigación de la inspección del trabajo, el testimonio que se le hace a la víctima, a los compañeros de trabajo que quieran aportar y ser parte de esta denuncia cuando ya estamos hablando en tribunales. Me imagino que se puede citar y pedir el testimonio de a quien se está acusando, o él tiene derecho, cierto, como tú decías, a dar su versión de los hechos. Y uh-huh. queda en la documental, por ejemplo, hay algún correo, o hay un mensaje de texto, un WhatsApp, que pueda también ser parte de los medios de prueba, pero te preguntaba entonces, y pareciera ser, que en tribunales tampoco se considera una entrevista psicológica a la víctima, ¿o sí? Sí, se puede realizar a través de un peritaje, que se llama. Se puede realizar. Ahora, eh, puede suceder que el acoso sexual tenga ribetes tan altos, digamos, que incluso esté involucrada la fiscalía, porque puede suceder muchas veces lo que hace la víctima es ir, antes de hacer cualquier cosa, va a denunciar un delito. Entonces, claro, entonces ahí entra la fiscalía y la fiscalía tiene todas esas facultades, digamos, de peritaje de ellos, digamos, y ellos incluso pueden levantar informes y iniciar una investigación, digamos, de carácter penal. Entonces, eso para nosotros los laboralistas es súper importante porque tenemos, no solamente lo estamos diciendo nosotros, sino que tenemos toda la otra prueba atrás hecha por los otros colegas, los penalistas, que tienen además una investigación, digamos, y yo puedo aportar acá con la investigación que hizo la inspección del trabajo, no sé, y ahí tenemos indicios bastante más suficientes, digamos, que la sola declaración de la víctima o de un testigo de la víctima. Los testigos también son importantes, también en materia laboral, a ver, ojo aquí, en materia laboral la prueba se tasa de acuerdo a la sana crítica. ¿Qué significa eso? Que el juez tiene un poquito más de libertad que en otras materias para valorar la prueba que presenta. ¿Ya? Y en ese sentido, digamos, tenemos esa mayor libertad como para aportar todo lo que nosotros consideremos que es importante para colocar el bichito de la duda en el juez, decirle, ¿sabe que sí? Acá ocurrió esto, porque mire esto, mire este papel, mire este otro, mire la investigación que está haciendo la fiscalía, mire la investigación que hizo la inspección del trabajo. Pero es eso, la prueba es lo más difícil aquí. La prueba es lo más difícil porque además uno como víctima no es fácil de estar haciendo trámite, entonces también es más complicado, hay que esperar un poco y ser un poco más paciente. De hecho, me preguntaba si me voy a ir a la inspección, pues están haciendo una investigación, a lo mejor considerando los hechos, me voy a ir también a la fiscalía, voy a denunciar. ¿Y tengo cabeza para seguir trabajando? ¿Tengo que ir igual a mi fuente donde se están generando todas estas cosas que estoy viviendo? No sé, me imagino, las personas van a médico pedir licencia, permiso sin Claro. consentimiento, vacaciones, algo, porque claramente es difícil, la situación no es para nada sencilla, entonces me imagino que muchas de estas investigaciones se hacen con la persona víctima
fuera del trabajo o ya en instancias como tú nos decías, como el empleador tiene que adoptar medidas, tiende a separar, de buscar otra fórmula, pero cuando eso no es posible, y pienso en los lugares pequeños con 3 o 4 funcionarios, trabajadores en un espacio reducido, eh, está un poco más difícil ese escenario. Sí, esas empresas pequeñas son las más. Entonces, claro, es complicado en ese sentido. Por eso, que a eso voy, por eso es difícil obtener la prueba, porque tú como trabajador que te ves afectado ante una situación de acoso sexual, digamos, eh, no sabes, primero no sabes a dónde ir, Claro. no sabes a quién acudir, digamos. Entonces, lo que yo recomiendo efectivamente es, lo primero es ir a la inspección de trabajo, activar una fiscalización. Luego, si tienes la posibilidad de irte a un médico, digamos, que te puede evaluar, digamos, hazlo y que te pueda dar licencia. O la misma fiscalía, a través de todos los medios que tiene la fiscalía, te puede quizás proporcionar un profesional que te pueda emitir algún tipo de licencia o Perfecto. derivar a algún tipo de consultorio, algún tipo de consulta, digamos. Pero eso es lo primero que hay que hacer. Eso es lo primero que hay que hacer porque una vez que te dan licencia, tú ya te vas a tu casa, digamos, a descansar y para poder calmar un poco todos los ánimos, digamos, y, digamos, pensar bien cómo actuar, digamos. Pero es eso, eso es lo más difícil de esto, o sea, y es en todas las legislaciones, no solamente la de nosotros. Los temas de acoso sexual son muy difíciles de probar, Y nos son muy decía difíciles. una persona que nos escribió hace un momento, nos señalaba por acá arriba, lo leí, Luz Marina Correa, 2019, nos decía, tanto el acoso laboral como en el sexual es difícil denunciar. Y claramente Sí, lo es, porque así son es. experiencias que no se esperan que se den en ningún ámbito, y por cierto, en el laboral. Y existe el temor, la duda, la vergüenza y muchos otros sentimientos que suelen Mm. paralizar a la persona. Entonces, Sí. Mire, ahí nos están diciendo que las mutuales también lo ven. Efectivamente, se me había ido eso. Sí, por aplicación del 184 de que el empleador es responsable de las enfermedades y de los accidentes al interior del trabajo, también uno puede ir a la mutual, digamos, y que te hagan una evaluación, digamos. Eso es verdad. y también cuentan Sí, con profesionales psicólogos que pueden efectivamente evaluarte y puedan generar este informe que sí. sirva posteriormente a una prueba ya de un perito, ¿cierto? Imparcial, que pueda hacer, como tú decías, entregarle más antecedentes al juez para que efectivamente pueda tener certeza de estos hechos y finalmente condenar a quienes están haciendo este tipo de conductas inadecuadas, totalmente inadecuadas. Así es. ¿Algo más? Bueno, ojalá que haya quedado claro, o sea, en definitiva es eso, son los puntos más importantes, digamos, del acoso. Tenés claro de partida que el acoso digamos, son requerimientos sexuales indebidos que se realizan por cualquier medio, ¿ya? Que te crean un ambiente hostil, que te perjudican en tu situación laboral, digamos, y que las primeras medidas a saber son qué procedimientos hay en el interior de la empresa. Y si las hay o no las hay, también puedes acudir, digamos, a la inspección del trabajo a realizar la denuncia. Y tener claro también de que las acciones, estoy hablando solo en materia laboral, las acciones en materia laboral son dos principalmente, que son la tutela, y que la tutela tú la puedes ejercer, digamos, estando la relación laboral vigente o habiendo sido esta terminada, y la acción del despido indirecto, o como todos lo conocen, como el autodespido. ¿Ya? Mira, nos preguntan Pero es eso. eso. Luz María Correa nos pregunta, ¿hay plazo? ¿Yo puedo denunciar Sí, situación de acoso? ah, no, estando vigente la relación laboral, tú puedes denunciar en cualquier momento, estando vigente, ¿ya? En materia ya de accionar a tribunales de justicia por un tema de acoso sexual, tú tienes los 60 días, ahí se cumplen los mismos términos de una demanda por despido, ¿ya? Perfecto. En el mismo plazo, ya que también digamos, tú puedes ir a la inspección del trabajo, presentar el reclamo,
Es lo mismo que el despido injustificado, son 60 días. Perfecto. ¿Ya? Pero estando la relación laboral vigente, lo puedes hacer. Salvo que estemos hablando de una situación que ocurrió, no sé, supongamos que hubo una situación de acoso que fue el año 2010 o 2000, no sé, pues 9, ahí ya es más difícil porque es la situación. Estamos hablando del acoso cuando es reiterativo en el tiempo, ahí tú puedes denunciarlo en cualquier momento estando la relación laboral vigente. ¿Ya? Porque claro, efectivamente hay algunas cosas que caducan, ¿ya? Por temas legales, Ya, ¿ya? Pero estando la relación laboral vigente, digamos, en cualquier momento. ya, perfecto. Bueno, Cristian, nos pasamos en el tiempo, Sí, suele suceder, y agradecerte por la clara exposición. Es un tema no fácil de llevar, no fácil no. de conversar. Fuiste sumamente claro, creo que además empático con la situación, así que muchas gracias por tu exposición. Y a las Bueno, personas, gracias a ti también por la invitación y espero que a las personas que estén escuchando les haya servido, digamos, de algo esta pequeña y breve exposición, porque, digamos, esto es más profundo, digamos. Pero fue breve, digamos, atacamos los puntos más importantes. sí, es verdad. Estos espacios son acotados porque tienen que ser así para que sean atractivos también de poder visualizar posteriormente, pero a quien tenga dudas, le hayan surgido algunos temas en razón a esto, les reiteramos la invitación. Están nuestros canales de atención disponibles para recepcionar esta u otro tipo de consultas sociojurídicas en el www.cafmetro.cl y también en los días miércoles en nuestro call center en el 600-72-3000 para que nos puedan llamar también en horario continuado. Cristian, muchas gracias y a todas las personas sigamos cuidándonos y estén atentos a nuestras redes sociales que vamos a seguir estando con ustedes presentes por acá. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, que estén bien, chao, chao. Chao. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos.